A ver, ¿qué pasaría si os dijera que una de las ideas más arraigadas sobre la ley de Dios en realidad se apoya en un único versículo y además sacado de contexto? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en Hebreos 7, 18, que es ese texto que se usa tantísimo para decir que la Torá ha sido anulada, y vamos a ver qué es lo que de verdad dicen las Escrituras. Aquí lo tenemos. Este es el versículo del que hablamos. Y, a ver, a primera vista, la frase «queda abrogado el mandamiento anterior» suena tajante, ¿a que sí? Parece que no hay lugar a dudas. Y claro, esta es la base que muchísima gente utiliza para afirmar que toda la ley de Yahweh, toda entera, quedó anulada. Pero, ¿es eso lo que el texto está diciendo de verdad? ¿O hay algo más? Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la pregunta clave. ¿Es este versículo la prueba irrefutable de que la Torá, la instrucción de Dios, ya no tiene validez para nosotros? ¿Y si resulta que se ha sacado completamente de su sitio para justificar una idea que en realidad surgió mucho, mucho después? Venga, vamos a investigarlo a fondo. Bueno, pues vamos a empezar por lo más importante de todo, que siempre es el contexto. Es que casi cualquier frase de cualquier libro puede significar lo que queramos si la sacamos de donde está, ¿verdad? El problema aquí es que este versículo se ha utilizado una y otra vez para defender una doctrina ya establecida. Así que nuestro objetivo es muy sencillo. Vamos a dejar a un lado la doctrina heredada y a centrarnos solo en lo que dice la Escritura. Fijaos en este contraste porque es brutal. Por un lado, la doctrina popular que nos dice «toda la Torá, abolida, fin de la historia». Pero por otro, el contexto real del capítulo 7 de Hebreos nos cuenta algo completamente distinto. Es que el tema de conversación aquí no es toda la ley, que va, es algo súper específico, la norma que establecía quién podía ser sacerdote y quién no. Venga, vamos a profundizar un poquito más en esto. El capítulo 7 de Hebreos no está debatiendo si hay que obedecer a Dios o no, para nada. Es un argumento, digamos, muy técnico sobre un cambio de sacerdocio. Se está explicando el paso del antiguo sistema, el de los levitas, al nuevo sacerdocio de Yeshua, que es según el orden de Melquisedec. Y es que este versículo lo deja clarísimo. Vamos, el autor de Hebreos está señalando cuál era el problema de verdad, que el sacerdocio levítico no podía llevar a la perfección. Ojo, la debilidad y la inutilidad de las que habla no estaban en la ley de Dios, sino en el sistema humano que lo administraba. Por eso, y solo por eso, hacía falta un sacerdote de otro tipo. Y aquí, justo aquí, llegamos al meollo de la cuestión. El argumento es de una lógica aplastante. Si cambia el sacerdocio, por necesidad, también tiene que cambiar la ley. Pero la pregunta es, ¿qué ley? ¿Toda la Torá? No, se refiere a la ley específica que regula ese sacerdocio. A ver, entender esta distinción es absolutamente clave. La ley que cambia es la norma que decía que solo los descendientes de Leví y Aarón podían ejercer el sacerdocio. Claro, si ahora el sumo sacerdote es Yeshua, que viene de la tribu de Judá, esa regulación específica tenía que cambiar sí o sí. No se está hablando para nada de los mandamientos, sobre cómo ser justo, sobre la fidelidad o sobre la obediencia a Dios en general. Vale, podríais pensar, pero ¿y qué pasa con Yeshua y con el apóstol Pablo? Porque, seamos sinceros, hay muchísima gente convencida de que ellos enseñaron en contra de la Torá. Pues, ¿qué tal si vemos lo que ellos mismos dijeron? Vamos a usar sus propias palabras para salir de dudas. Sí, esta es la pregunta que surge siempre. Es muy normal. Pero ¿Yeshua no nos liberó de la carga de la ley? ¿No dijo Pablo que la ley fue clavada en la cruz? Bueno, en lugar de especular, veamos qué respondieron ellos a estas mismas cuestiones. Las palabras de Yeshua son, bueno, es que no pueden ser más directas. Él mismo nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Su misión, según él mismo, no era destruirla, sino cumplirla, es decir, mostrar su verdadero significado y vivirla de forma perfecta. Y ahora vamos con Pablo, a quien se suele presentar como el enemigo número uno de la ley. Sin embargo, fijaos en su conclusión, es rotunda. ¿La fe anula la ley? De ninguna manera. Dice todo lo contrario. La fe la confirma, la establece. Así que cualquier interpretación que ponga a Pablo en contra de la Torá, en realidad lo está poniendo en contra de lo que él mismo escribió. Es más, la propia Escritura nos avisa sobre esto. El apóstol Pedro reconoce que algunas cosas que escribió Pablo son difíciles de entender y añade que hay gente indocta e inconstante que tuerce sus palabras, igual que hacen con el resto de las Escrituras. Esta advertencia, que está ahí mismo en la Biblia, debería hacernos ser muy, muy prudentes antes de aceptar cualquier interpretación que choque con todo lo demás. Y claro, esta idea de torcer las Escrituras nos lleva de cabeza a otro tema fundamental, la gracia. Se nos ha enseñado muchas veces que la gracia y la obediencia son como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar.
Pero, ¿es eso lo que enseña la Biblia? Pues Pablo se mete de lleno en esta cuestión con una pregunta que va directa al grano. ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Y su respuesta es un no rotundo, un de ninguna manera. Es que la gracia no es una licencia para desobedecer. Al contrario, es el poder que nos capacita para dejar de hacerlo. Para que esto quede claro, solo hace falta una cosa: definir qué es el pecado. Y la Biblia es muy clara al respecto. El pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si la gracia nos salva del pecado, es imposible que esté en contra de la ley que define qué es el pecado. Sería un sinsentido, una contradicción total. La gracia lo que hace es rescatarnos de las consecuencias de haber roto esa ley. Y todo esto nos conduce directamente a la gran promesa del nuevo pacto. Y es que, lejos de la idea de eliminar la Torá, las profecías nos decían que este nuevo pacto la iba a colocar justo donde siempre tuvo que estar, en nuestro interior, en nuestro corazón. Fijaos en cómo funciona este proceso, es una maravilla. Primero, la promesa en Jeremías. YHWH dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Segundo, el poder para que eso sea posible lo vemos en Ezequiel: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y tercero, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ese espíritu? Pues lo dice justo a continuación: y haré que andéis en mis estatutos. O sea que el espíritu no nos libra de la obediencia, nos capacita para obedecer de corazón. En resumen, y para que quede bien claro, la conclusión es evidente cuando simplemente leemos el texto en su contexto. Hebreos 7:18 no anula la Torá de Dios. Lo que anula es una regla muy concreta sobre el sacerdocio. La fe auténtica no consiste en ignorar las instrucciones de Dios. Al contrario, las confirma y nos impulsa a obedecerlas por amor. Y esto nos deja con una última reflexión. Si de verdad nuestro objetivo es apartar las doctrinas humanas para volver únicamente al texto bíblico, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: una vez que quitamos todos esos filtros que nos han puesto, ¿qué es lo que el texto, por sí mismo, nos está pidiendo que hagamos? La respuesta, como acabamos de ver, está ahí, en sus páginas, esperando a que la leamos.